Oremos. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aquí estoy yo, Señor. Soy tuyo, Señor. Te amo, Señor. Mira a cada persona aquí, a cada persona que está conectada, o cada persona que se va a conectar eventualmente para esta enseñanza. Que todo enfermo sea sanado, que todo pecador sea convencido de pecado, justicia y juicio, que todo caído sea levantado, que todo cautivado sea hecho libre, porque el Espíritu del Señor está aquí. Si tú puedes creer, todo posible es. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Se siente algo muy bonito aquí. Muy bonito. Si fuera por mí seguiría cantando. Gracias, hijito. Puedes sentar. Sí, porque si no, sigo cantando. Mientras oigo una nota del piano. Sí. Vamos a lección 32. Y con esto acabamos el capítulo acerca de avivamiento y oración. Oración y avivamiento. En esta lección 32 hablamos hoy de una iglesia que ora. La semana pasada hablamos de una iglesia que no ora. ¿Qué sucede cuando una iglesia ora? Quiero decirle a usted que usted tenga una iglesia que ora. Usted tiene un pastor que ora. Usted tiene un líder aquí en el norte que ora. Usted tiene músicos y salmistas que oran. Porque yo he descubierto que la única forma que esta iglesia, que Dios me ha encomendado a mí, funciona es por medio de la oración. Yo no puedo pasar un día así que tan siquiera no pase por lo menos 2 horas separados con mi Dios. Porque para mí me mantiene joven, me mantiene feliz, me mantiene ungido y me mantiene santo. Tener esa relación con mi Padre en oración. Jesús la tenía todos los días. Jesús nos dijo: entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensa en público. Hermano, quiero decirle algo. Usted no pierde nada. Quizá usted no puede orar las 2 horas que yo oro, pero puede orar 15 minutos. Empiece por ahí. Cada día algo se le pega a usted. Dime con quién anda y te diré quién eres. Si andas con Dios, se te va a pegar el amor de Dios, el gozo de Dios, la paz de Dios, la santidad de Dios. Esto no es religión de haz o no hagas. No, esto es relación, esto es comunión. Así he vivido 76 años de mi vida y 48 de ministerio. Espero que Dios me siga dando muchos años más. Una iglesia que ora. En Hechos 2:42 nos dice cuál era la vida de la primera iglesia. Perseveraban en la doctrina. La palabra doctrina es enseñanza de los apóstoles. Hay algo que los apóstoles, los primeros apóstoles fueron los que estuvieron con Jesús y conocieron a Jesús. Después se añadió Pablo y después se añadieron muchos más. Y en el curso de la historia siempre han habido apóstoles, pero hay algo que distingue o describe verdaderamente lo que es un apóstol. Un apóstol tiene un gran celo por la iglesia de Jesús. Un apóstol busca más que todo el conocimiento de Jesús. Un apóstol busca siempre, aleluya, que lo que él predica conduzca a la gente a un crecimiento. Gloria a Dios. Y aquí tenemos, dice que la primera iglesia perseveraban en lo que los apóstoles enseñaban. Segundo, en la comunión unos con otros. Hoy estamos aquí en comunión. Yo no creo en la iglesia virtual. No hay tal cosa como iglesia virtual. Fue simplemente una necesidad en medio de una pandemia. Yo sé que hay personas que se conectan porque están libres o porque no pueden ir o porque están en algún sitio. Entiendo eso. Pero mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. Yo tengo maravillosos tiempos con Dios todos los días, pero yo anhelo llegar a la casa de Dios. Yo me alegré con lo que me decían: a la casa de Jehová iré. Así que había comunión unos con otros. Partimiento del pan se refería a la santa comunión. Y número 4, perseveraban en las oraciones.
La palabra perseverar es darle continuidad. Era la actividad continua de esta primera iglesia. Ahora, hoy vamos a considerar en esta lección la importancia de la oración en la vida de la iglesia de Jesucristo, tomando como base el libro de los Hechos. Fue la primera iglesia. En esta lección vamos a limitarnos a usar el libro de los Hechos para traer una enseñanza y ver cómo todo lo que una iglesia hizo, lo hizo por medio de la oración. La mayor parte de las comodidades y programas que vemos hoy en día en la iglesia apostólica no los tenía. Pero hay una cosa que ellos conocían, lo cual es el poder de la oración y el poder del Espíritu Santo. Dos cosas que conocían: que cuando ellos oraban, atraían al Espíritu Santo. Y con estas dos cosas, oración y el Espíritu Santo, conquistaron el mundo conocido. Se enfrentaron al martirio. Ahora, si la iglesia de hoy tomara la oración en serio como ellos la tomaron, pudieran tener los mismos resultados que ellos tuvieron. Básicamente, esa es la mayor lucha mía: hacer que la gente ore, no por obligación ni por compulsión, sino por revelación. Porque si yo consigo que la persona empiece orando tan siquiera 5 minutos, le va a tomar gusto. Le va a tomar gusto. Hay comidas que al principio a uno no le gustan. Hay frutas que al principio a uno no le gusta. Uno le da una mordida y de repente, esto sabe bien. No es lo que yo creía. Porque la gente tiene la mentalidad que orar es algo que no. Es tener comunión con Dios. Ahora, una iglesia que ora, número uno, tiene la visitación constante del Espíritu Santo. Hemos sentido aquí el Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu Santo, hermano. Lo podemos ver en la sencillez de la joven que predicó, que cantó. Yo lo escuché en mi oficina cuando estaban orando esa primera media hora. Aleluya. Lo podemos sentir ahora durante la predicación. Esta iglesia tiene la visitación del Espíritu Santo. En Hechos 1:14 veamos que antes que vino la visitación del Espíritu Santo, ¿qué hicieron? Oraron. Dice Hechos 1:4, todos estos perseveraban. Antes de esto nos dio una lista de los que estaban en el aposento alto. Estaban los 11 discípulos, porque uno se había ahorcado, y estaba la madre de Jesús, y empezaron 500, pero se redujeron a los 10 días a 120. Pero dice que estos perseveraban, o sea, continuaban en oración y ruego con las mujeres, y lo hace muy claro, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora, interesante que María siempre creyó en su hijo. Sus hermanos no creyeron hasta que se levantó de los muertos. Pero es que interesante que estuvieron en el aposento alto los 10 días. Se convirtieron por fin. Jesús les dio a estos hermanos una promesa de que serían llenos del Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué hicieron ellos? ¿Se fueron a pescar o se fueron? No. Ellos sabían que para que algo descendiera de arriba, ellos tenían que enviar algo de abajo hacia arriba. Si usted no envía algo de abajo hacia arriba, no espere recibir que nada baje de arriba. La oración no es otra cosa que levantar nuestro corazón al cielo, decirle a Dios nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras penurias, nuestros problemas, y como consecuencia, Dios, que es un Dios bueno y maravilloso, nos va a responder desde el cielo, enviándonos ayuda, enviándonos el Espíritu Santo. Jesús le había dado una promesa de que serían llenos del Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es interesante saber cómo ellos reaccionaron a la promesa que el Señor les dio. Ellos no meramente la recibieron por fe y se pusieron a dormir, sino que se fueron al aposento alto en oración y ruego a pedir la visitación de Dios. Y vemos que la primera visitación del Espíritu Santo fue el resultado de un pueblo que estaba en oración y ruego en la presencia del Señor. Lo que acabo de decir nos prueba que un pueblo o iglesia que quiera la visitación de Dios solo lo va a tener si se mantienen en oración y ruego y en una expectación de fe
que van a recibir la visitación o la presencia del Espíritu Santo. Por eso es que oramos. Le pido que si usted puede levantar la mano al cielo y ore conmigo y diga: Padre, yo reconozco la necesidad del Espíritu Santo en mi vida y en la vida de tu iglesia. Por lo tanto, revélanos la importancia de la oración para atraer al Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo en esta iglesia para que nos ayude, para que nos empodere y para que las obras de Dios sean hechas. En el nombre de Jesús, amén. Así que eso, lo primero es la visitación del Espíritu Santo. Número 2, la iglesia, una iglesia que ora, persevera en esta práctica continuamente. No simplemente ora cuando hay un problema, cuando hay una crisis. Voy a decirle algo: si usted no ora en los tiempos buenos, usted nunca va a poder orar en los tiempos malos. Porque en los tiempos malos usted no puede orar, a menos que usted tiene ya una práctica de oración en los tiempos buenos. Porque en los tiempos buenos que usted aprende a orar, a todos nos llega el día malo. La Biblia dice que el día malo nos llega a todos. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, demonios. Eso es real. Pero si usted tiene una práctica de orarle a Dios, cuando venga el día malo, usted va a poder orar. Dice, este fue el verso que leímos al principio, pero hay que leerlo otra vez para este segundo punto. Esta iglesia persevera en esta práctica continuamente. Otra vez leo Hechos 2:42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, partimiento del pan número 3 y las oraciones número 4. 4 actividades que esta iglesia tenía. Ahora, ellos habían acabado de tener una gran visitación ¿de qué? Del Espíritu Santo. Uno de los grandes problemas es que oramos, ayunamos, nos esforzamos para tener una visitación del Espíritu Santo. Después que la tenemos, ya llegó. No podemos ir a hacer una vida normal. No es posible. Algunos cometen el error de creer que después de recibir una visitación de Dios no tienen que seguir orando. Esta es la razón por la cual las iglesias pierden lo que recibieron del Señor. Todo aquello que, escuche esto, todo aquello que se recibió de Dios por medio de la oración se puede mantener en medio de la oración. Lo que se recibe por oración se mantiene por oración. Si tú no oras, no lo mantienes, lo vas a perder. Muy interesante esto. La iglesia primitiva se dio cuenta de esto. Hicieron una práctica de perseverar. Una pregunta: ¿con quién ellos aprendieron a orar? ¿Quién les enseñó a orar? ¿Quién les dijo que era necesario orar y nunca desmayar? Jesús le dijo eso. ¿Quién fue el que le dijo la forma correcta de tú dirigirte al Padre? Cuando nos enseñó la oración modelo del Padre Nuestro, fue Jesús. ¿A quién fue que ellos vieron que se levantaba temprano y se iba a un lugar apartado a orar? A Jesús. ¿A quién fue que 3 de ellos estuvieron con Jesús en el Getsemaní, orando en agonía? Porque él sabía que pronto tendría que ir a la cruz. Y lo llevó para que ellos le ayudaran, y todos se le durmieron a Jesús. Wow. Pero ahora que están solos, Jesús le dijo que yo me voy, pero voy a enviar al Espíritu Santo. Pero entonces Jesús le dice: pero Él no vendrá a menos que ustedes oren. Esperen, no se muevan a hacer nada. Ahora, la iglesia se dio cuenta de esto. Hicieron una práctica de perseverar en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra perseverancia implica práctica continua, continuidad, lo cual se puede decir que era parte de su ritual diario como cristianos. Yo creo que aquí tenemos una tremenda enseñanza para la iglesia moderna, que tiene que aprender a perseverar en la oración continuamente si quiere tener la manifestación continua del poder de Dios, o sea, la presencia de Dios. Porque encontramos
que en el verso 43, no sé si me lo pueden poner ahí, el verso 43, por favor, de Hechos 2. Y sobrevino temor a toda persona. O sea, el temor de Dios salía de la iglesia y muchas maravillas y señales eran hechas por los pastores, que en aquel tiempo eran apóstoles. Así que como estaban orando, se reunían unos con otros, como observaban la Santa Comunión con el conocimiento de que el cuerpo de Cristo, ¿qué sucedió? Sobrevino temor, especialmente a los no creyentes. ¿Por qué? Porque estaban activando la presencia del Espíritu Santo. Resultado de esa oración, muchas maravillas y señales eran hechas por los pastores o los apóstoles. Wow. Yo creo que aquí tenemos una tremenda enseñanza para esta iglesia moderna, que tiene que aprender a perseverar en la oración continuamente si quiere tener la manifestación continua del poder de Dios. Porque encontramos que en el verso 43 dice que como consecuencia de las oraciones sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Una pregunta. ¿Los apóstoles mandaron a todo el mundo a orar y ellos no oraron? Sería interesante eso. Los apóstoles mandaron a todo el mundo a ayunar y ellos no ayunaron. Los apóstoles mandaban a todo el mundo a vivir una vida santa y los apóstoles eran unos chuletas. No, los apóstoles eran los primeros. Porque esta iglesia que ora debe tener ministros dedicados a la oración. Con todo respeto, a mí la didáctica no me impresiona. A mí las lindas palabras no me impresionan cuando están vacías de poder. De profesión, soy profesor, sé hablar. Pero yo no tengo mi fe en mi habilidad para yo hablar. Mi fe está puesta en Dios. Te pueden decir flores, pueden salir flores por la boca, pero si vienen vacías de poder. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo? Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. ¿Por qué son vida? Porque el Espíritu Santo que produce vida. Una pregunta, ¿puede usted estar de acuerdo? No porque soy yo, pero cualquiera que predica aquí trae palabras de poder, trae palabras que son espíritu, y como son espíritu producen vida. Una pregunta, ¿no sale usted de aquí con fe? ¿No sale usted de aquí con esperanza? ¿No sale usted con respuestas a preguntas o situaciones que usted tiene? Hay personas que me han dicho, pastor o papá, como que todo el mundo le dijo cuál era mi situación. ¿Quién le dijo? Nadie. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da testimonio. Él nos ama. El Espíritu Santo es quien cuida a la iglesia. Pero Él no puede venir sobre gente que no ora. No es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Aleluya. Yo oro al Señor que las iglesias que estamos levantando y las iglesias que se van a unir a este ministerio sean gente de oración. Por eso aquí hay una reunión seria de oración los lunes. Gloria a Dios. Ahora, les dije que el tercer rasgo de una iglesia que ora es que tiene ministros dedicados a la oración. Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Seguimos leyendo. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, y a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa. Había una puerta hermosa, pero había un hombre con unos pies feos, estaba cojo, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, ¿a qué iban al templo? ¿A qué iban al templo ellos? A orar. ¿A qué iban al templo a orar? Eso indica que eran hombres de oración. El cojo les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos.
Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro. Ellos no iban para el mercado, ellos iban para el templo, así que no necesitaban. En ese tiempo no habían taxis ni metro. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Yo quiero que usted entienda esto. El verdadero hombre o mujer de Dios debe saber lo que tiene, sin ser prepotente, sin ser altanero, sin ser orgulloso. Una pregunta: si yo tengo dinero en mi billetera, sé que la tengo, sé porque yo la puse ahí. Si yo tengo una unción de Dios, sé que la tengo o no la tengo, porque yo no la puse, pero yo vine a donde Dios para que Él la pusiera en mí. Si yo tengo revelación de la palabra, la tengo o no la tengo, sé que la tengo, claro. ¿Por qué? Porque Dios me la ha dado. Así que ellos dicen: no tengo plata, no tengo oro. De todas formas, fue una bendición que no tuvieran ni plata ni oro, porque si hubieran tenido plata y oro, le hubieran dado una limosna y siguen caminando. Pero lo mejor que le pasó aquel día fue no tener plata y oro. Pero tenían algo que es más valioso que la plata y el oro. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué pasó? Verso 7. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. ¿Y qué sucedió? Y saltando se puso en pie, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. ¿Por qué? Porque estos eran ministros dedicados a la oración. Pedro y Juan eran dos ministros muy importantes de la iglesia de Jesucristo. Por esta escritura nos damos cuenta que eran hombres que tenían una práctica continua de oración. Es interesante notar que uno de los milagros más importantes del libro de los Hechos fue hecho por dos hombres que subían a orar al templo, lo que indica que hombres de oración serán hombres de señales y milagros, y que hombres de señales y milagros serán hombres de oración. Por eso era que ellos se mantenían llenos del poder y llenos de la fe de Dios para poder hacer señales y milagros, y luego predicar la palabra con denuedo, como hicieron en esta ocasión. Pero encontramos que más tarde ellos se envolvieron en otro tipo de actividades, y parece que descuidaron la oración. Como consecuencia de eso comenzó a haber problemas en la iglesia. Quiero que vayamos a Hechos capítulo 6 del primer verso. Lo quiero mirar. Es importante esto ahora. 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, claro, estaban orando, había buena palabra y hubo un crecimiento en la iglesia. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Tenían un programa de ayudar a las viudas, se les daba comida. Viudas pobres, por cierto, que no tenían posiblemente familiares que les atendieran. Así que la iglesia tenía un programa de servirle unas comidas. Pero entonces habían viudas que eran griegas y habían otras que eran hebreas. Empezó a haber el celo de que las viudas griegas creían que como los apóstoles eran judíos hebreos, le estaban poniendo un poquito más de arroz y de carne a las viudas hebreas y no a ellos. Y el ser humano siempre ha sido igual. Empezaron a quejarse, y esto empezó a traer división en la iglesia. Tanto así que Pedro lo supo, y dice: y los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: me están trayendo estas quejas, pero no es justo que nosotros, que somos los pastores y predicadores, dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Eso no indica que ellos no estaban dispuestos a servir. Eso no indica que yo no estoy dispuesto a mover algo, ayudar a alguien, a mover una silla, a recoger un papel que está en el piso, a darle la cadena, aleluya, a la taza cuando alguien dejó un demonio.
lo hago. Pero lo que está diciendo ellos es, nosotros tenemos cosas más importantes que hacer. Parece que ellos estaban sirviendo mesas y Dios no lo había llamado a ellos a servir mesas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un pastor se involucra en otras cosas y deja la oración y deja la palabra como las dos actividades más importantes para un predicador, eso se va a notar en la iglesia. Empiezan los problemas, empiezan las divisiones. Sucedió en una iglesia, en la primera. Pero ellos se dieron cuenta, hicieron una reunión de la iglesia y dijeron: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo de servir mesas. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer nosotros? Persistiremos en la oración. Esa es una de las cosas que yo he seguido al pie de la letra por más de 40 años. Esa es una de mis formas de operación. Yo persisto en la oración en el ministerio de la palabra. Por eso tengo administrador, por eso tengo personas que hacen todo el trabajo manual. Yo no puedo estar detrás del dinero, yo no puedo estar detrás de lo otro y lo otro. Yo tengo que venir con una vida de oración y traer una palabra que bendiga a la gente. Porque si yo me envuelvo en toda la problemática, ¿entiende? En lo natural, voy a perder lo espiritual. Si yo no hubiera tenido esta vida, yo no hubiera durado 48 años vigente, santo y sano a esta edad. ¿Por qué? Porque hay algo cuando tú estás en la comunión con Dios. Tu espíritu es una batería espiritual. Y esa batería espiritual se carga en la presencia del poder del universo. Y yo soy consciente que si yo sigo cargando mi batería por el resto de mi vida, yo no sé cómo me voy a poder morir. Porque mientras yo esté cargando mi batería, la vida de Dios está llegando a mi espíritu y de mi espíritu se está repartiendo por mi cuerpo. Y sale por mi boca, y sale por mi cántico, y sale por mis palabras, y sale por las revelaciones que Dios me da. Si yo pudiera convencer a la gente que esto no es religión, es una relación, es una conexión. Cristianismo es asunto de conexión. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Yo sé que ustedes no pueden orar como yo, y no tienen que orar como yo tampoco, porque su responsabilidad no es la misma que yo tengo. Ustedes tienen que cuidar sus matrimonios, tienen que hacer un trabajo, tienen que trabajar en lo natural. Pero aún así deben sacar un tiempito cada día por orar. Si no lo pudo hacer por la mañana, hágalo por la noche, 15 minutos antes de usted acostarse. Y hágalo consistentemente, diga consistencia. ¿Por qué? Porque la oración es como el ejercicio diario. Yo dejo de caminar porque tengo tantas cosas que hacer. ¿Y qué sucede? Ya entonces ya las piernas empiezan a doler. Me canso predicando. Cuando me doy cuenta, regreso otra vez a caminar, a hacer algún tipo de ejercicio. Y ya se me ve el dolor de las piernas automáticamente. Se me ve el cansancio. Y creo que hasta canto mejor. Se llama perseverancia. Se llama continuidad. Y nosotros persistiremos ¿en qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Ok? Ahora, cuando ellos se dieron cuenta que Dios los había llamado a ellos primeramente al ministerio de la oración, entonces cambiaron lo que estaban haciendo mal y le hicieron saber a la iglesia presente que ellos iban a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Pues su prioridad debe ser estar escuchando al Señor por medio de la oración. Cuando esto se ha hecho, la palabra del Señor va a crecer porque la revelación crece.
Y el número de los discípulos se va a multiplicar como aconteció en Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aún los líderes religiosos empezaron a convertirse a Jesús. ¿Por qué? Porque había una vida de oración, y con esa vida de oración la iglesia tenía el poder de atraer a los pecadores. Esta iglesia del norte no se va a quedar así. En la medida que ustedes ahora en el mes de enero tienen un reto. El reto es que el culto es solo domingo. Y ya yo no voy a estar aquí, pero ya van a tener aquí a su líder. Y yo lo voy a seguir ayudando. Y lo voy a seguir inspirando. Pero yo estaré aquí los jueves hasta que complete las 66 lecciones. Y voy por las 32. ¿Cuántos jueves me faltan? 33. O 34. Estamos hablando de más de medio año. Así que me tendrán aquí los jueves hasta el año que viene, casi hasta septiembre. Y para mí es un gusto. Para mí es un gusto. Gloria a Dios. Ahora, ¿estamos claros lo que hemos dicho hasta ahora? Ok. Son 5 cosas. Voy por las 4 ahora. Orar para enfrentar la oposición sin temor. Bien. En Hechos, voy a leer Hechos 4:23. Como consecuencia del milagro. ¿Se acuerdan el milagro cuando sanaron a quién? Al cojo. Se convirtieron 5,000 personas. Eso trajo un revolú, como decimos nosotros, un revolcamiento de los líderes que tenían el monopolio de la religión, y vieron una amenaza aquí. Los diezmos le iban a bajar, las ofrendas le iban a bajar, ¿entiende? Porque había llegado un evangelio que bendecía a la gente, que sanaba a la gente, que ayudaba a la gente, buenas nuevas, no era religión. Y fueron ellos los que los llamaron a careo y les amenazaron que no predicaran más en el nombre de Jesús. ¿Por qué están predicando en el nombre de ese muerto? Yo les preguntaría, ¿por qué le tienen miedo al nombre de un muerto? Si está muerto, no va a ser ningún problema. Adentro ellos sabían que no estaba muerto nada, porque un muerto no puede levantar a un cojo. En el nombre de un muerto tú no levantas a nadie. Pero en el nombre, por eso es que es tan importante que entendamos la importancia del nombre de Jesús. Cuando usamos el nombre de Jesús y la gente se sana, se salva, eso indica que Jesús no está muerto. Buda está muerto. Mahoma está muerto. Aleluya. Los dioses paganos están muertos, pero nuestro Dios vive. Nuestro Jesús vive. Ahora, antes de dejarlos ir, los azotaron. Le sacaron sangre por la espalda. Pero entonces dice el verso 23 de Hechos 4, donde quiero leer: y puestos en libertad, vinieron a los suyos fue a su iglesia, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído aquí, alzaron la voz unánimes a Dios y dijeron, aquí hicieron ¿qué? Oración, diga oración. Hicieron un culto de oración. Y empezaron a orar en esta forma: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, están orando, mira sus amenazas y conceda a tus siervos, están orando, que con todo de nuevo hablen tu palabra. O sea, ellos no querían aflojarse en su ministerio y siguen orando. Y ahora extiende tu mano, Señor, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Oraron, todos oraron. ¿Qué sucedió cuando oraron? Cuando hubieron orado,
el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué pidieron ellos? Denuedo. ¿Cuál fue el resultado de la oración? Hablaban con denuedo. O sea, se le fue el miedo, se le fue el temor. Nos azotaron una vez, que nos azoten la segunda, pero no vamos a dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, que fue lo que Pedro y Juan le dijeron cuando los llevaron aleluya, al tribunal de los judíos. Ahora, cuando Pedro y Juan fueron participantes en la oración del cojo por medio del nombre de Jesús, fueron amenazados por las autoridades y les intimaron que no hablasen ni enseñasen en ese nombre. Aquí vemos el comienzo de la persecución por causa de la palabra, lo que indica que un ministerio de la oración va a ser perseguido por medio de la gente religiosa que no quieren ver la manifestación del poder de Dios. Es interesante notar que cuando ellos fueron puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron lo que les había pasado, y enseguida hicieron lo que ellos sabían que les traería la victoria. El verso 24 dice que habiéndolo oído, alzaron la voz y oraron. Diga, y oraron. Aquí encontramos el principio de la oración unida, la oración corporal de una iglesia que se siente amenazada por el mismo diablo, que quiere paralizarla para que no oiga, para que no siga produciendo señales y milagros. Encontramos que el contenido de su oración es pidiéndole al Señor que le conceda a los pastores que con todo denuedo o confianza sigan hablando la palabra. ¿Para qué? Para que sigan habiendo señales, prodigios y sanidades mediante el nombre de Jesucristo. Ellos oraron por fortalecerse y para impedir que el miedo de la oposición les quitara el denuedo o la confianza de hablar la palabra. Ellos estaban muy preocupados, muy inquietos, que el nivel de oposición tan alto los silenciara, los neutralizara. Hermano, así es que yo me refugio, porque ustedes no tienen idea de las cosas que vienen contra mí, de las traiciones que yo tengo con las cuales tengo yo que ver aún dentro del ministerio, tanto aquí como en todo el mundo. Y eso no es de un día para otro. Han sido 48 años de enfrentarme con todo eso. ¿Cómo yo lo he hecho? Hay una expresión que me gusta de los salmos de David, que dice: y me pasó esto, y me pasó lo otro, y vinieron contra mí, y vinieron contra mí. Y David dice: pero yo oraba. Y hablaron de mí, pero yo oraba. Y me sentí enfermo, pero yo oraba. Y me sentí sin fe, pero yo oraba. Y me sentía que me caía, pero yo oraba. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Pero yo oraba. Diga, pero yo oraba. Oh, carabashata la bacaya. Padre, yo pido que tú derrames un espíritu de oración, un espíritu de oración sobre mi pueblo, Señor, que tú me has dado, este hermoso pueblo que me has dado en este país, a quien yo quiero enseñarle, Señor, no porque lo sé todo, sino porque a mí me ha resultado, me ha mantenido, aleluya, limpio, santo, puro, sano. Y Satanás ha tratado de izquierda y derecha, pero siempre tú me has dado la victoria. Señor, hazle sentir a ellos que son como Clark Kent, que a menos que se meta en la caseta, no se convierte en Superman. Métete en la caseta, levanta el teléfono de la oración, y Clark Kent se convierte en Superman. El Superman de Dios es el que es cambiado por medio de la oración. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. De acuerdo a hoy, cuando oraron, cuando yo oraba, tengo hermanos que aunque se criaron todos en el evangelio, como recibieron una herencia de bendición de mi papá, no dinero, pero recibieron la herencia de que mi papá era justo y santo, y mi papá fue próspero entonces, y ellos se han prosperado en la vida, pero se olvidaron de Dios. Pero yo no se lo cedo al diablo. Yo estoy orando, y yo me acuerdo que hoy oraba y yo decía: Señor, yo quiero ver a mi mamá y a mi papá en el día del juicio, verlos contentos. Señor, ¿qué pasaría, Señor, si estos mis hermanos se van al infierno? Yo no quiero ver a mi mamá triste.
porque ellos dieron el mejor ejemplo. Y no los va a soltar en oración, porque la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Tú no puedes soltar a la persona por la cual tú oras. Si yo hubiera soltado a Joel en el año 16, no se salva en el año 17. Eso se llama fe y se llama el poder de la oración. Santo. La Biblia dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Esto prueba que para continuar siendo llenos del Espíritu Santo hay que continuar orando, ya que estos que oraron aquí habían sido previamente llenos del Espíritu Santo en el capítulo 2. No hay límite para ser llenos del Espíritu Santo. Mientras más oremos, más seremos llenos del Espíritu Santo. Y mientras más llenos somos del Espíritu Santo, más queremos orar. Y esta debe ser la práctica continua de la iglesia, orando continuamente y siendo llenos continuamente del Espíritu Santo. Cuando una iglesia ora, número 5, y me gusta el 5 porque se trata de mí y se trata de los líderes. Una iglesia que ora protege a sus líderes de peligro. Estamos en peligro. Satanás nos odia. Satanás nos quisiera sacar del medio para él destruir las ovejas. Hechos 12:15. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué hacía? Sin cesar, diga sin cesar, oración a Dios por él. Hablemos de esto. Aquí encontramos a la iglesia haciendo oración por uno de sus pastores, que había sido echado en la cárcel con la posibilidad de ser degollado por Herodes. Ya Herodes había tomado preso a Jacobo, que era uno de los apóstoles, y le había dado muerte. Como esto había agradado a los judíos, por eso procedió a aprender también a Pedro. Aunque la Biblia no lo menciona, es posible que la iglesia no oró intensamente por Jacobo para que fuera libre. Pero cuando la iglesia despertó a la realidad de que le iban a matarle un segundo pastor, que por cierto era el pastor principal, enseguida cambiaron su actitud y comenzaron a hacer oración sin cesar por Pedro. Aquel domingo del año pasado, cuando yo por poco colapso en mi primer culto, si usted hubiera estado allí, se hubiera dado cuenta como el león se le despertó a la gente para orar. Gente que nunca oraban, gente que nunca gritaban. Como un solo hombre, se levantaron. Porque no era el segundo culto, era el primer culto. El primer culto la gente un poco más conservadora, pero se levantaron como un león. Y por casi una hora orando, mientras yo estaba en la oficina, ¿entiende? Enfrentando cualquier cosa. ¿Por qué? Porque vieron a su papá, a su pastor amenazado, y algo se despertó dentro de ellos. ¿Sabe qué es lo que te mueve a ti orar? El amor y la compasión. Si no hay amor y compasión, tú no puedes orar. Es el amor lo que te mueve. Cuando tú tienes amor, entonces el amor engendra compasión y misericordia hacia aquellos que tú amas. Por eso empieza amando a la gente. Pide que el amor de Cristo se manifieste en ti, para que te lleve a orar. No podemos vivir sin orar, hermano. Aleluya. Wow. Ya Herodes había matado a Jacobo, pero cuando la iglesia despertó a la realidad de que ya iban a matarle su segundo pastor, enseguida cambiaron su actitud y comenzaron a hacer oración sin cesar por Pedro. Esta oración era día y noche, porque nos damos cuenta, cuando Pedro regresó después de haber salido de la cárcel, fue en horas de la noche, y cuando llegó encontró a la iglesia orando en una casa por la noche, donde dice que muchos estaban reunidos orando, o sea, orando por Pedro. Ya sabemos el resultado de esta oración. Movió a Dios para que enviara un ángel y libertara a Pedro de las garras de Herodes. En estos días que el ministerio es tan amenazado por el diablo y por los Herodes modernos, la iglesia tiene que aprender a orar continuamente por sus pastores, para que estos sean librados de hombres malos y perversos, y que no sean impedidos
para hacer la voluntad de Dios. Si la iglesia ora constantemente por su ministerio, estos serán librados de cualquier cárcel a la cual el diablo trate de llevarlos, de cualquier accidente, de cualquier brujería, de cualquier plan diabólico, de cualquier trampa que le quieran tender a uno. Yo necesito que ustedes siempre oren por mí, porque yo oro por ustedes. Ahí mismo extienda las manos y ore por mí. Empieza a orar fuertemente. Líbreme de todo peligro. Que el Señor me dé victoria sobre los brujos y santeros, y que todos sus aparatajes que hagan se les rompan. Que Dios queme toda sesión espiritista. Que Dios queme interrumpa toda sesión de santeros y de brujos. Y que la sangre de Cristo me proteja. Que el nombre de Cristo sea mi defensa, y que ninguna arma forjada contra mí prospere. Porque ustedes me necesitan a mí como yo a ustedes. Nos necesitamos unos a otros para avanzar esta iglesia y este evangelio. En el nombre de Jesús. Para gloria y honra de Dios. Amén y amén. Gracias, Padre. Queridos amigos y hermanos que me están viendo, me están escuchando, o si usted está aquí, como sea, y tiene algún problema de salud, yo voy a orar por ustedes. Ahora, en el nombre de Jesús, yo declaro ahora que para esto apareció el Hijo de Dios Jesús, para destruir las obras del diablo. La enfermedad es una obra del diablo. Estar endemoniado es una obra del diablo. Estar enfermo, estar triste, estar en pobreza es una obra del diablo. Satanás, saca las garras de cada persona que tenga necesidad. Y yo envío el Espíritu Santo. Yo envío el nombre de Jesús. Y yo pido milagros en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Les amo y les bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.